Dios les bendiga, queridos hermanos, y la paz de Dios esté con ustedes. Les saluda el pastor Giovanni Maldonado en este tu canal Ense Cris, Enseñanza Cristiana. Hoy seguimos con la serie de enseñanzas que tienen que ver sobre cómo tener una iglesia saludable y hablábamos acerca de 10 características. Hoy nos toca hablar acerca de la sexta. Ya hablamos acerca de 5, a las cuales denominamos 5 elementos que debe de tener una iglesia. Una iglesia debe tener visión, tiene que saber a dónde va. Una iglesia tiene que tener un cuerpo de líderes, pero no encargos de líderes solamente, sino que sean líderes de verdad y que estos apoyen al pastor en el desarrollo, en la planificación, en la organización de la iglesia y de cumplir las metas y sueños propios que tiene la iglesia, incluyendo la visión de la iglesia misma. La iglesia también debe de tener un cuerpo ministrante, o sea que cada miembro de la iglesia debe de servir según su don. Y también la iglesia debe de aprovechar los recursos que tiene, tiempo, talento y tesoros que están dentro de la iglesia. Y la iglesia debe de predicar, servir, evangelizar según su contexto donde está. Hoy toca hablar acerca ya de las otras cinco características a las cuales denominamos cinco funciones que hacen, que son como el engranaje, digámoslo así, de la iglesia para hacer funcionar los 5 elementos. Entonces, hoy nos toca hablar acerca de proclamación, que viene siendo evangelismo o viene siendo misiones. Entonces, una iglesia que quiere crecer y no está evangelizando realmente no va a crecer, mucho menos se va a multiplicar. Muchas veces también dejamos el evangelismo a la invitación solamente a que la gente venga a la congregación, a la iglesia, o sea, a los templos. Pero resulta que a veces los mensajes que hay en los templos no son evangelísticos, sino que son de otra índole. No estoy diciendo que lo que se dice en las iglesias es malo, simplemente que no está enfocada en que la gente venga a Cristo, porque no hay un tiempo en la iglesia donde se puede decir un culto evangelístico como tal. Por lo tanto, hay que salir de las 4 paredes, pero recomiendo que debe de haber un culto en las iglesias llamado culto evangelístico que quedará a criterio según el contexto qué día se puede usar, aunque todos los cultos, todas las predicaciones deben de ser cristocéntricas y llevar a la gente a Jesucristo, no importa de qué mensaje estés hablando, sea de familia, sea de finanzas, sea de ser buen administrador, sea de dones, de cualquier tipo de tema que tú prediques o enseñas en la iglesia, debes de llevar a la gente siempre a Cristo, hacer el llamado, ¿ok? Porque esa es la misión de la iglesia, ¿ok? Pero debemos de salir de las 4 paredes y proclamar el evangelio a donde sea. Y debemos de enseñar a la iglesia sobre ese evangelio. Muchas veces cuando la iglesia hay actividades de evangelismo, son de las actividades donde la gente, la mayoría, no participa. Y es algo que me he preguntado porque en mis tiempos de juventud cristiana, cuando se llamaba evangelizar, muchos no venían. Y entonces en el transcurso de mi vida cristiana y ministerio me he encontrado con ese mismo problema, porque la gente no quiere salir a evangelizar, a anunciar, a predicar. Bueno, muchas razones puedan haber, pero yo te quiero mencionar algunas. Una de ellas es que la gente no sabe el Evangelio, no lo entiende. ¿Por qué? Porque nadie se lo ha explicado. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿cómo vino a Cristo? Vino a Cristo porque sintió la necesidad, porque el Espíritu Santo nos llama, ¿ok? Sintió, porque recuerden que es el Espíritu Santo que nos convence de verdad y pecado. Y entonces, ¿cómo es posible que no entienda el Evangelio si lo aceptó? Si una cosa es que lo acepte y otra cosa es que lo entienda. Y hay mucha gente que no entiende el Evangelio, no entiende cuáles son esas nuevas. Entonces, como nadie se lo ha enseñado, esa es una de las razones por las cuales no salen a evangelizar. Otra de las razones por las cuales las personas de la iglesia no salen a evangelizar es porque no están viviendo el Evangelio. Se les da pena, les da vergüenza predicar y anunciar porque no están viviendo el Evangelio y sienten culpa para ir a hablarles a otros de Cristo si ellos mismos no están viviendo el Evangelio. Te he mencionado dos, ¿verdad? No saben, por lo tanto no les han enseñado
y no están viviendo el Evangelio. Otra de las razones por las cuales la gente no va es porque no todos en la iglesia realmente tienen el don de evangelista o de evangelismo, aunque todos deben de evangelizar de diferentes maneras, o atrayendo a la gente a Cristo de diferentes maneras. Pero a veces forzamos a la gente a salir a evangelizar y tal vez le da miedo o pánico hablar en público, o no se sienten bien porque no es su área de servicio o su don, y por lo tanto entonces no son efectivos y no quieren hacerlo porque no sienten que lo pueden hacer bien. Entonces, mencionándote estas tres cosas, por qué la gente no sale a evangelizar, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, empezar a hablar y predicar a la gente acerca de lo que significa el Evangelio, acerca de esta salvación que se nos da a través de Jesucristo, hablando de la justificación, hablando de la santificación, hablando del arrepentimiento. Todo eso engloba lo que es las buenas nuevas y qué significa esa buena noticia para nosotros. Hablando acerca del segundo punto, que mucha gente no vive el Evangelio, desde el momento que estás explicando a la gente lo que es el Evangelio, va a haber un cambio de conducta, va a haber la gente se va a sentir atraída a ese Evangelio porque van a entender el por qué están en la iglesia y para qué y qué propósito tienen. Y por qué la gente entonces no sabe evangelizar, porque sienten que no es su don, entonces hay que hacer varias cosas. Pero una de ellas es organizar a la iglesia para que haga actividades evangelísticas, no cada 2 veces al año, sino que siempre la iglesia debe de estructurar todo y organizar la iglesia para llevar el evangelio, que los diferentes comités a los cuales está organizada la iglesia, o diferentes departamentos que tiene la iglesia, o los diferentes ministerios que tiene la iglesia, todos tienen que ir o tienen una función primordial, es llevar el evangelio a las personas. Los de la alabanza, los que predican, los que enseñan, las encargadas de los diáconos, la forma como se presentan, la gente encargada del arte en la iglesia, todos los departamentos, todas las administraciones de la iglesia, dentro de la iglesia, tienen que estar enfocadas en anunciar el evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando la iglesia estructura y planifica y organiza actividades para llevar el evangelio, entonces serán más efectivos y sí la iglesia va a crecer. Entonces, es necesario atraer las personas a Cristo. Puede ser dentro del templo haciendo cultos y diferentes actividades para ello, o salir de las cuatro paredes haciendo actividades evangelísticas a través de acciones sociales, evangelismo casa a casa o diferentes otras actividades que puedes hacer para atraer personas a Cristo, pero siempre presentarles el evangelio. Quiero leerte una porción de la Biblia que está en Hechos 2:47 que dice: alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Mira que el verso empieza alabando a Dios, dice, y teniendo favor con el pueblo. O sea, la gente tiene que conocernos. La gente no nos va a conocer dentro del templo. Hay que salir de las cuatro paredes. Otro verso en Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo, o sea, en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, en el templo y fuera del templo, en las casas, haciendo visitaciones, haciendo actividades para que la gente conociera a Jesucristo. Y en 2 de Timoteo 4:1-2, Pablo le dice a su hijo espiritual: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes en tiempo y fuera de tiempo. O sea, le está mandando en tiempo y fuera de tiempo. O sea, tiene que ser constante en cada momento. Cada actividad de la iglesia tiene que estar enfocado en presentar a Jesucristo como el único Salvador. Entonces, si tú quieres que tu iglesia crezca y no estás saliendo a evangelizar, no estás organizando la iglesia, no estás ni enseñando acerca de lo que es el evangelio y la buena nueva. Y no estoy hablando de que hables cuestiones teológicas, porque a veces dormimos a la gente. Yo siempre he dicho que mantengamos el mensaje sencillo, porque es el Espíritu Santo, dice la Biblia, que convence de verdad y de pecado.
Entonces, pero debemos de enseñar a la gente el evangelio para que sea motivada a cambiar y tener una transformación de vida y así ir a otros a hablarles del mensaje maravilloso de Jesucristo. Pero como iglesia debemos organizarnos y planificar y estructurar todo lo que hay en la iglesia para dar el mensaje de Cristo. Si vas a hacer un concierto, tiene que ser cristocéntrico. Si vas a tener una reunión de damas, el mensaje puede hablar acerca de mujeres, pero tienes que traer a la gente a Cristo a través del mensaje, de hombres igual, de jóvenes igual, o si tú estás enseñando sobre un tema, sea cual sea el tema, tienes que traer a la gente a Cristo a través de su palabra, a través de la palabra. Y hay que salir de las cuatro paredes. Si no hacemos eso, nunca vamos a crecer. Nunca vamos a crecer. Hay que dar ese mensaje de Jesucristo a las personas. La iglesia tiene que demostrar con hechos lo que ellos son, lo que somos, mejor dicho. Entonces, la iglesia debe demostrar a la gente con nuestros hechos a quién predicamos, a quién servimos. ¿Ok? Entonces, el evangelio tiene que ser vida y vivirlo nosotros. Hay mucha gente que se está muriendo, hermanos, sin Cristo, porque no ha conocido ese mensaje. Y si tú estás en la iglesia y no conoces ese mensaje, y por eso no vives la vida que agrada a Dios, entonces te motivo y te encarezco y te exhorto a que lo hagas. Entonces, estimados hermanos y hermanas, pastores, líderes que me escuchan, todos nosotros debemos de ir y anunciar el Evangelio de Jesucristo a los que lo necesitan. Si no salimos a evangelizar, nunca vamos a crecer y van a pasar años con las mismas personas de siempre. Y peor aún, las mismas personas sin cambiar, porque tampoco estamos formando discípulos. Ese es el siguiente tema que vamos a tocar. Enseñanza, formación de discípulos. Dios te bendiga, la paz de Dios esté contigo. Gracias por este pequeño tiempo que tú me has dado para escucharme. Si has llegado hasta aquí, te motivo a que te suscribas a mi canal Ensecris, toques la campanita, digas todas para que recibas las notificaciones para cuando yo suba un video. Seguiremos entonces en esta serie de mensajes hablando acerca de cómo tener una iglesia saludable, una iglesia que se desarrolla, que crezca, que se multiplique. Nos vemos en otra ocasión. Dios te bendiga.